Queridos amigos, buen día. Hoy vamos a tener nuestra cuarta entrega de Memoria Histórica del Ecuador. Nuestro tema es la conquista del Imperio Incásico. Y entonces, para acometer el tema vamos primero a hacer una correlación de acontecimientos de lo que estaba sucediendo en las últimas décadas del siglo XV en las islas del Mar Caribe, a donde llegaron las primeras expediciones de Colón. Mientras tanto, en el área andina de Sudamérica también se están desarrollando una serie de procesos, y es justamente de lo que vamos a tratar ahora. Entonces, dejamos intencionalmente de hablar de la conquista de imperios como el azteca, los mayas, que ese fue el proceso siguiente, digamos, de estas avanzadas expedicionarias en el Mar Caribe, porque una vez que ingresaron al continente empezaron, como les digo, la conquista de estos grandes imperios. Hoy nos vamos a centrar, como les digo, a Sudamérica y especialmente al área andina. Por esas mismas décadas, es decir, a finales del siglo XV, se produce un proceso expansivo de un imperio que giraba en torno de una ciudad sagrada que es el Cusco. Estamos hablando de lo que hoy es el Perú. Los incas, este imperio que al menos para aquella época se calcula superaba ya los 10 millones de habitantes, tienen unos territorios en el área andina bastante pobres. La puna peruana es muy árida, no es muy productiva. Eso les motiva para que inicien un proceso expansivo mediante dos mecanismos. Un mecanismo que es el más socorrido es el de alianzas, es decir, que los reyes incas establecían relaciones, sea de parentesco, de acuerdos, con otros señores de otros territorios, y así iban anexándolos para, digamos, ampliar el espacio productivo para su población. En la medida de que los incas protegían a estos nuevos señores, estos señores también formaban parte de la panaca real de los reyes, de los hijos del sol, como se denominaban. Este proceso expansivo también se da por otro mecanismo. Si es que el primer mecanismo falla, es decir, las relaciones de parentesco, sea que hacen que se casen los hijos, sea por acuerdos mutuos o lo que sea. El segundo es el de las guerras, es el de enfrentar decididamente con sus batallones, invadir esos territorios y tomárselos a la mala. De cualquiera de estos dos mecanismos empieza un proceso expansivo, como les digo, a finales del siglo XV, pero hacia el área sur del imperio incásico. Y se encuentran, para su desgracia, los más áridos desiertos, los desiertos de Atacama. Desiertos de Atacama que están en la costa chilena y peruana, producidos porque no les llega del Océano Pacífico las lluvias, toda vez de que existe una barrera natural que impide ese ingreso. Y esta barrera es la corriente fría de Humboldt, que naciendo en el Polo Sur baña las costas de Chile, de Perú, y una vez que llega al actual Ecuador se dirige y desembocan, terminan en las Islas Galápagos. Permítanme hacer de una vez esta pastilla informática para decirles que la suerte que tiene Ecuador no la tiene el Perú ni Chile, que es lo que vamos a explicar. Otra corriente marina, la corriente cálida del Niño, nace en Centroamérica, bordea las costas de Panamá, Colombia, y una vez que llegan a las costas de Ecuador, cambian también el rumbo y va y desemboca en las Islas Galápagos. Ese es el milagro natural que se da en este laboratorio que son las Islas Galápagos, de tal forma que pingüinos del Polo Sur conviven en las Galápagos con flamingos de Centroamérica. Esta es una verdadera joya natural de la humanidad, por eso es patrimonio. Lo interesante de esto es que las dos corrientes, una vez que llegaron a costas ecuatorianas, al dirigirse a las Galápagos, dejan un espacio, una ventana
por donde ingresan diáfanas las lluvias del mar Pacífico. Por eso es que habrán escuchado, queridos amigos, la provincia verde de Esmeraldas o la cuenca del río Guayas, que hay que ponderar también, es la cuenca más rica productivamente hablando posiblemente de Sudamérica, por esta bondad que tiene nuestro país de estar justamente en la mitad del globo terrestre. Así es que nuestra, digamos, dimensión, por pequeña que pueda ser en relación de otros países, no se equipara con la riqueza que tienen nuestras costas, ¿no es cierto? Y ni se diga nuestra serranía, ¿verdad? Entonces, dado que a los incas les fue mal hacia el sur en el intento de expandir su territorio, encontrándose no solo con terrenos ásperos, desérticos, sino también con comunidades muy beligerantes, ¿no es cierto? Entonces los araucanos les hicieron retroceder. Por ahí no fue. Entonces los incas empiezan otro proceso. Tenían o a la Amazonía o a la costa. No, no. Ellos son comunidades andinas netamente. Y entonces empieza un proceso expansivo más bien hacia el norte. Y claro, se encuentran con toda la cadena montañosa originalmente de lo que es el austroecuatoriano, la zona de Loja, la zona de Cuenca, pero después se acomoda de mejor manera mediante dos cordilleras, una oriental, una occidental, unidas de trecho en trecho por unas pequeños cordones montañosos que hace cual una escalera. En el interior de estos espacios tenemos unas hermosas hoyas. Todo este espacio es riquísimo, en cambio. La zona andina del actual Ecuador es una verdadera joya productiva, de tal forma que todas las comunidades que ya habitaban estos territorios eran muy dedicados a la agricultura, ¿verdad? Eran alfareros, productores agrícolas que intercambiaban entre regiones. Es decir, era un mundo diáfano donde la producción agrícola permitía a la sierra, por ejemplo, intercambiar sus productos con producción agrícola de la costa o también con la Amazonía. Pensemos en la serranía de lo que hoy es el Ecuador, gran producción de tubérculos, del maíz, también hay coca. ¿Qué tenemos en la zona cálidas? Tenemos yuca. Tenemos otro producto, calabazas también. En la zona costera tenemos pesca. También hay cacería acá en la zona serrana y ni se diga en la zona amazónica. Entonces este mundo configura una serie de comunidades que más bien son pacíficas en el estricto rigor. No tienen que estar invadiéndose en unas a otras. Sin embargo, los incas empiezan a avisorar una expansión a este punto del territorio, hacia la zona norte. Mediante relaciones de parentesco, de acuerdos, no fue posible. Por lo tanto, empezó un proceso expansivo violento. Les empezaron a hacer la guerra. Entonces, ejércitos de cientos de miles de guerreros muy bien adiestrados, empieza un proceso expansivo hacia el norte. Primero por comunidades del austroecuatoriano, hablemos los paltas, conocidos así porque en esa zona hay un árbol y precisamente una fruta endémica que es el aguacate. Ustedes habrán escuchado que en la zona peruana se le conoce como paltas y por eso, por haber esta fruta en este sector, a esta comunidad se le conoció como los paltas. Luego, más hacia el norte tenemos Cañaris, luego vienen los Puruáes en la zona central, digamos Chimborazo, Tungurahua, Bolívar. Luego vienen Panzaleos, ya lo que es la zona Cotopaxi, y los Quitus, en torno de esta gran ciudad que es Quito, más hacia el norte Cayambis, Otavalos, Atuntaquis, los Imbayas, y así más hacia el norte, digamos, hasta los Quillacingas ya en el sur de Colombia. Estas comunidades, vuelvo y repito, queridos amigos, son comunidades pacíficas de alguna manera. No queremos también decir que no haya habido por ahí uno que otro encuentro por alguna circunstancia, pero no pasaba de eso. Es decir, no tenían ejércitos porque no tenía razón de ser.
En cambio, los incas sí habían preparado de años en años verdaderos ejércitos que empiezan un proceso, vuelvo y repito, violento de expansión del territorio y de ocupación de los espacios que iban conquistando. Entonces, mientras siguen avanzando hacia el sur, siguen conquistando a las comunidades que van viendo, mientras más al norte están, que hay que hacer algo, que hay que defender el territorio porque se les viene la invasión. Y de hecho hay ya confrontaciones muy fuertes en la zona central del actual Ecuador con los puruáes, porque les presentan una serie de resistencia en la medida de que conocen el territorio. Les pueden hacer emboscadas. Sin embargo, los incas, mientras venían hacia acá al norte, venían construyendo un camino que se llama el famoso Capacnián. De trecho en trecho ponían los famosos tambos, que significaba, eran unas construcciones más o menos como un pequeño poblado, donde las tropas incásicas iban, descansaban, se alimentaban, readecuaban su armamento, tenían, digamos, una laguna para provisión de agua, tenían trojes para tener granos, es decir, era un sitio de abastecimiento. Como digo, de trecho en trecho habían estos tambos o tambilios cuando son más pequeños. Entonces, mientras siguen en el proceso expansivo hacia el norte, vienen construyendo el famoso camino, el Capacnián, y también estos tambos. Las comunidades ya de Quito y un poco más al norte se dan cuenta de que es inminente la llegada de las tropas incásicas. Tupac Yupanqui, el gran rey incásico, ya había acabado con todo el austro del actual Ecuador, y luego su hijo, Huayna Cápac, será el que complete realmente ya hasta muy al norte del Ecuador esta famosa campaña expansiva. Huayna Cápac para muchos nació en Tomebamba, lo que hoy es Cuenca. Eso está en discusión, no obstante, dejémoslo ahí, nada más digamos que Huayna Cápac es el que realmente llega ya a territorio quiteño, cada vez con enfrentamientos mucho más cruentos, mucho más difíciles, porque las comunidades del norte del Ecuador se van uniendo, se van dando cuenta que la mejor forma de frenarles es uniéndose. Pero de todas formas se tomaron Quito, Huayna Cápac llegó a reinar ya desde la ciudad de Quito. Y obvio, mientras van subiendo los incas, van ocupando ya esos territorios y van quedando poblaciones beligerantes, resentidas con el imperio. ¿Por qué? Porque les han quitado sus territorios. Entonces nunca van a estar en tranquilidad. Siempre va a haber conflictos con estas comunidades. No obstante, las comunidades del norte de Quito, hablamos de lo que hoy es la provincia de Imbabura, se juntan estas comunidades, se arman, se preparan para hacer la defensa, y de ahí es que se conoce históricamente a esta provincia, la provincia de los Caranquis, ¿no? Pero ahí estaban involucrados los Imbayas, los Otavalos, Atuntaquis, Cayambis, es decir, todos los del norte. Y entre estos personajes hay que destacar también a uno que se llama Pinta, que también lideró las famosas batallas de Atuntaqui, las de Yaguarcocha, junto con Nazacota Puento, que es uno de los régulos de los Cayambis, etcétera, etcétera. Es decir, son comunidades que les van a presentar muy duras batallas al avance expansivo de los incas. No me quiero detener mucho en este tema porque valga decir que los incas llegan incluso al sur de Colombia, es decir, superaron la provincia de Imbabura, traspasaron la provincia del Carchi y llegaron al sur de Colombia. Hasta allá llegó el Capacnián y los tambos. ¿Por qué no quiero alargarme? Porque en este periplo último, digamos, de expansión, muere Huayna Cápac en Quito y deja dividiendo el Tahuantinsuyo, como se había llamado a este imperio de los cuatro suyos, en dos partes. La parte norte, digamos, todo lo que es el austroecuatoriano, o más bien dicho, lo que hoy corresponde al Ecuador, le había dejado a uno de sus hijos propios de acá, ya de Quito, que es Atahualpa.
Sin embargo, la zona sur, liderada desde la ciudad del Cusco por su otro hijo, Huáscar. Desgraciadamente, una vez muerto Huayna Cápac, entran en una competencia entre los dos hermanos y se enfrentan violentamente. Claro, los del norte hacen causa común con Atahualpa y los del sur con Huáscar. Y entonces los choques son realmente furibundos. Sin embargo, hay una comunidad que en vez de apoyar a Atahualpa le apoya a Huáscar y son los Cañaris. Por una sencilla razón, lo que acabo de decir. Huayna Cápac era de ahí, había nacido en este territorio y por tanto eran fieles, digamos, a la causa más bien cusqueña. Y lo que sucede es que mientras viene del norte hacia el sur, porque era donde eran los encuentros, los enfrentamientos con las tropas de Huáscar, Atahualpa arremete contra los Cañaris y desarrolla todo un proceso de exterminio realmente. Entonces los Cañaris realmente quedan resentidos con Atahualpa, porque una vez que sus tropas logran vencerlos, siguen avanzando hacia el sur y de hecho termina con su hermano, con Huáscar, quedando de tal manera como el único soberano de los incas, ¿verdad? Sin embargo, vuelvo y repito, de cualquier manera siempre habrán comunidades beligerantes, resentidas que quedan con quienes conquistaron sus territorios. Entonces, este es el escenario en el que está lo que hoy diríamos el gran imperio del Tahuantinsuyo, dividido, enfrascado en una tremenda guerra civil y Atahualpa fungiéndose, digamos, en el único vencedor. Y entonces estaba en el austroecuatoriano y ya estaba en el norte del Perú porque se estaba dirigiendo justamente a la ciudad del Cusco, a donde debía recibir todos los honores del caso porque era el futuro rey de los incas. Sin embargo, son los momentos en que se están dando las primeras décadas, está corriendo las primeras décadas del siglo XVI, concretamente la tercera década ya. Entonces, los conquistadores no solo que habían estado en el mar Atlántico, digamos, en las costas del Caribe, sino que ya habían logrado cruzar territorio y ya estaban navegando costa a costa por el mar Pacífico. Se sabe que las primeras décadas del siglo XVI, algunas avanzadas de barcos conquistadores estaban merodeando las costas de lo que es Colombia, Ecuador, incluso Perú, pero no desembarcaban, solo ojeaban, digamos, estaban chequeando si es que por ahí hay, digamos, habitantes y todo eso. Por supuesto que encontraron gente y de hecho se cruzaron con navegantes, no se diga en nuestras costas, los famosos manteños, que eran unos grandes navegantes con sus balsas, con sus velas y todo eso. Entonces, ellos ya estaban, digamos, convencidos de que acá hay territorios. De hecho, de las averiguaciones que van haciendo, se enteran que hay un gran imperio y hay unos reyes que están literalmente forrados de oro. Entonces, la codicia hace que en 1532 Francisco Pizarro lidere una expedición concreta a la zona del Tahuantinsuyo para el proceso de arremetida o lo que diríamos de conquista de este imperio. Y entonces llega Francisco Pizarro con una serie de combatientes españoles, traen caballos, traen armas de fuego, arcabuces, cañones, y vienen y desembarcan en las costas peruanas, en la altura de Tumbes, y empiezan a ingresar a territorio. ¿Cuál es la idea? Llegar justamente al rey inca para realmente constatar de si en verdad este es un territorio donde pueden recuperar mucho oro. Ya sabemos por qué la codicia del oro. Ellos son miembros de expediciones que han puesto su dinero, han cotizado y por eso quieren recuperar capitales lo antes posible. Y entonces, este proceso de ingreso desde la costa hasta la serranía es favorecido a estos conquistadores
justamente por estos pueblos originarios resentidos que buscan en estos expedicionarios la venganza contra Atahualpa. Eso les favorece a estos expedicionarios que en poco tiempo realmente logran vencer el obstáculo de la geografía y llegan a la zona serrana de los Andes. Aquí se van suscitándose en otros acontecimientos y el principal es que Atahualpa está enterado que ya desembarcaron estos hombres blancos barbudos que no sabe de dónde vienen, desembarcaron en unos barcos y cosas por el estilo, y le entra la curiosidad. En este proceso es que él detiene su viaje que iba rumbo al Cusco y se queda en Cajamarca para posibilitar un encuentro cara a cara con estos personajes, toda vez de que él era literalmente el nuevo rey de los incas. De suyo significaba que él estaba respaldado de todas las tropas incásicas, es decir, era un ser literalmente intocable, eso él creía, y entonces él más bien favorece la llegada de estos expedicionarios porque quiere conocerlos, quiere saber quiénes son, ¿ya? Y claro, ahí peca de ingenuo, peca de inocente, porque es que no sabe las intenciones que traen este puñado de expedicionarios, porque no son muchos, llegarán unos 300, pero vuelvo y repito, vienen muy armados, tienen condiciones de ataque, de guerra muy sofisticados, ellos son expertos, toda vez de que expulsaron a los moros de la península ibérica, vienen de un proceso expansivo de conquista en Centroamérica contra los mayas, contra los aztecas, es decir, son gente muy avesada, pero eso no lo piensa Atahualpa, él cree que sus tropas son suficientes y que lo van a proteger. De todas formas, él no creía siquiera en el peligro de lo que se está metiendo. No obstante, llega un momento en que sus emisarios de lado y lado propician el famoso encuentro. Y de hecho se da el encuentro en la famosa plaza de Cajamarca. Sucede que luego de este encuentro, mediante la traducción de algunos personajes que logran que se entiendan de lado y lado, pensemos que ya hay, digamos, algunos personajes, individuos originarios que estaban apoyando a los conquistadores, que sabían el quichua, digamos, y que podían interactuar con estos personajes, que por primera vez vían a estos expedicionarios metidos en unos uniformes de metal, unos cascos de metal que venían cabalgando unos animales también desconocidos para los incas, venían arriando unos aparatajes enormes de metal, unos cañones con ruedas, cosas así. Y como digo, es la inquietud, esa curiosidad que le mata a Atahualpa que hace que se dé este encuentro. Y luego, fruto de este encuentro, Atahualpa resulta preso. Lo apresan estos Francisco Pizarro y sus secuaces, lo toman, lo apresan para ir viendo cómo sopesan el tema, dado que ellos están conscientes de que están teniéndole al rey y que cualquier movimiento en falso pueden ser atacados por miles y miles de sujetos armados de las tropas incásicas. Y eso es lo que confía también Atahualpa. No obstante, viendo que pasan los días y las semanas y que no le sueltan, Atahualpa propone su libertad a cambio de alienarles 2 cuartos de oro. Y así están haciendo. Acuerdan aquello y envía emisarios a todos los puntos del reino para que vayan juntando objetos de oro. Los vienen trayendo en vasijas, en adornos, y van poniendo en estos cuartos donde se va juntando el oro. Los conquistadores estaban de plácemes, pero se van dando cuenta todavía de su vulnerabilidad, de su alto peligro que corren frente a una sola orden que puede dar este monarca. Ataquen,
y pueden acabarles con ellos. Y entonces va a llegar un momento en que ellos deciden, y concretamente Francisco Pizarro decide la ejecución. ¿Cuál era el mecanismo? Una vez muerto el rey, todo el imperio queda en desbandada, queda decapitado, es decir, sin tener un norte. Y esa era la estrategia. Entonces, era inútil seguirle manteniendo en prisión y un día de esos deciden más bien ejecutarlo. ¿Cómo lo preparan? En la plaza se apostan todos los conquistadores en varios puntos, determinan sitios de entrada y salida de la plaza, ubican adecuadamente los cañones. Algunos que son avesados combatientes están montando sus caballos, listas con sus sables, listos sus arcabuces, porque van a ejecutar a Atahualpa. Atahualpa estaba convencido de que no iban a hacer nada con él y que más bien iban a proceder a liberarlo. Craso error. Empiezan a ejecutarlo, encontrando un mecanismo por demás iluso en la medida que decían que le habían dado la Biblia y que él botó la Biblia al suelo, entonces eso no les gustó y por lo tanto había hecho, digamos, un acto sacrílego, por lo cual lo ejecutaban. Y claro, el momento que empiezan a ejecutarlo mediante la horca, todos los combatientes que están al lado de él ven que la cosa es irreversible y se botan en defensa de su rey y quieren ir pagan con sus vidas y todo, y es la gran conflagración de la plaza porque suenan los cañonazos, empiezan los disparos, caen los indígenas, los caballos, los cabalgantes arremeten contra ellos, se arma realmente la revolución y los conquistadores terminan ejecutando a Atahualpa. Y en verdad, luego de esa refriega contundente, eficaz, mortífera que ejecutan los conquistadores, logran el objetivo de que al resto de la población incásica sacarlos en desbandada de Cajamarca. Asustados, acabaron con el rey y en verdad quedaron literalmente decapitados. Ese imperio había quedado sin un mando y por lo tanto puerta abierta para que sigan ingresando los conquistadores. De esta manera habían logrado los conquistadores y concretamente al mando de Francisco Pizarro dos grandes objetivos: acopiar gran cantidad de tesoros en oro que luego se repartieron con todos los que estaban ahí, por supuesto él llevó gran tajada, y luego que habían acabado con el rey inca. ¿Qué quedaba luego? Nada, la codicia seguía y entonces Pizarro decide ir al Cusco, a la ciudad, digamos, imperial de los incas. Allá seguramente iba a encontrar más tesoros. Y entonces decide en ese momento dividir sus huestes. Una gran porción van a seguirle a él hacia el sur, pero otra gran porción deja acá en el norte. ¿Por qué? Porque había que cuidar la retaguardia. No vaya a ser que venga otro conquistador atrás a quitarles, digamos, del botín que están consiguiendo acá. ¿A quién deja Francisco Pizarro acá al norte? Lo deja Sebastián de Benalcázar. Él va a ser el lugarteniente gobernador de una ciudad que se llama San Miguel. Es decir, es la puerta de entrada para que estén atentos a cualquier otro conquistador que pueda venir e ingresar sin, digamos, autorización de Pizarro, que por suerte Pizarro traía una cédula real, ¿no es cierto?, que le permitía hacer esa expedición, por lo tanto era el dueño de esa situación. En esa medida, digamos, Sebastián de Benalcázar, desoyendo el mandato de Pizarro, deja así a alguien en la ciudad esta de San Miguel y decide a él también por su propia cuenta y riesgo dirigirse en cambio él hacia el norte, porque se había enterado que hay otra ciudad imperial, la ciudad de Quito, y es allá donde va a llegar. Y ese es el hilo conductor que vamos a seguir en los próximos capítulos, mis queridos amigos, porque le vamos a seguir
los pasos de Sebastián de Benalcázar. Le vamos a dejar a Francisco Pizarro. Vamos a seguirle a Benalcázar. ¿Por qué? Porque él es el que va a la postre en diciembre de 1534, 2 años después de la ejecución de Atahualpa, fundar Quito. Y a partir de eso vamos a seguir desarrollando nuestras charlas de historia colonial del Ecuador. Así es que, mis queridos amigos, les dejo la cordial invitación. Primero, suscríbanse a nuestro canal. Vamos a seguir hablando de historia. Ustedes van a ver cómo vamos a seguir el hilo conductor de este primer gran capítulo que estamos hablando de historia colonial. Les tengo reservado temas de historia universitaria, temas de historia republicana, la independencia, es decir, aquí hay mucho para hablar de historia del Ecuador. Así es que mis cordiales invitaciones a todos ustedes y quedamos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.